al señor que lleva la cámara que por favor no se acerque mucho porque como me saque mal se la carga. Es que está enfilándome. Yo que me he puesto lo mejor que tengo. Ya, pero es que se me ha olvidado traerme más pintura. En segundo lugar, agradecer a Granada, a los granadinos la bonita ciudad que tienen, ¿eh? Madre mía, qué ciudad más bonita Granada. Es un orgullo. En tercer lugar, felicitar, cómo no, y no voy a pedir que canten ustedes el cumpleaños feliz, pero hay un miembro de la subcomisión de violencia de género que se llama Blanca Regúlez y que hoy es su cumpleaños. Entonces, yo creo que se merece un aplauso. Hola, Filo, buenos días. Ya te puedes poner seria. Mientras se sienta Filo, y antes de presentar a Teresa, que la voy a presentar en un segundo, les voy a contar un chiste. Entra un señor a una tienda de fotos y dice, hola, ¿qué tal? Le dice el tío de la tienda, pues bien, buenos días, ¿qué desea? Pues no, yo venía a decirle que tengo 58 años, estoy casado, mi mujer es una excelente señora, qué suerte he tenido. Es que solo puedo agradecerle a la vida a mis 5 hijos, el mayor es ingeniero, tengo por ahí alguno suelto que es abogado, tengo alguna chica que está a punto de darme nietos, el pequeño, ¿qué le voy a decir yo de mi pequeño? ¿Qué le voy a decir yo? Pues un cielo. Y ya cuando llevaba media hora hablando y contándole su vida, le dice el tío de la tienda, pero bueno, ¿y a mí? ¿Por qué me cuenta esto? Dice, hombre, ¿usted no tiene un cartel fuera que pone entre y revele su rollo? Pues eso es lo que yo no voy a hacer. Bien, ahora sí, empiezo en serio, que yo creo que ya más o menos hemos llegado. Para mí es un orgullo, un absoluto orgullo. He pedido, eso sí, que me hagan muchas fotos, tanto con doña Teresa Peramato, que me va a permitir tutearla, como con el secretario de mesa, a quien agradezco muchísimo la labor que va a realizar. Lo guapo que te has puesto, Joe. Y que estés a mi lado, eso siempre. Y ahora sí, voy a empezar ya en serio, Teresa, a presentar el currículum de Teresa. Bueno, yo agradezco que Teresa, cuando me mandara el currículum, pusiera breve resumen. Y digo, pues menos mal, si me llega a enviar la tesis, sería... Fuera de bromas, Teresa es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca en el año 86, ingresó en la carrera fiscal en el año 89 y es secretario judicial excedente y excelente, las dos cosas. Ha estado destinada en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tenerife, en la de Valladolid, en la Fiscalía del TSJ de Cataluña y finalmente es fiscal en la Fiscalía delegada de la Jefatura de la Fiscalía del TSJ de Madrid para la sección de violencia sobre la mujer. Bueno, yo solo voy a decir una frase. A mí me han dicho que Teresa es una crack, así que me voy a callar enseguida para que podamos escucharla. La ponencia, absolutamente interesante. Los nuevos tipos penales, que es, yo creo que una de las cosas que hay que agradecer al legislador que se haya decidido a introducir en nuestro Código Penal delitos como el stalking, que realmente vivimos a diario. Y, por último, un favor, Teresa. Bájanos a la tierra. ¿Sabes? Con tu sabiduría, bájanos a la tierra. ¿Vale? Bueno, estás en tu casa, Granada siempre es la casa de todos y nada, empezar a escucharte es un orgullo. Muchísimas gracias. Yo no tengo ni el salero ni la gracia que tiene la presentadora, por lo tanto, así me va con soy los hombres. salmantina, soy de carácter árido, castellana, no tengo ese gracejo y os tenéis que conformar con lo que hay por una y otra cosa. Blanca, felicidades por tu cumpleaños, muchísimas gracias por la invitación otra vez al Colegio de Abogados, a las instituciones que han realizado estas jornadas
Y bueno, para mí es un orgullo estar aquí y que me haya presentado la presentadora. Y el currículum era breve y resumido porque lo que le puse a pie de página fue algunas publicaciones, pero es medio folio. O sea que no puede ser tampoco muy grande. Más o menos, lo otro es a pie de página, que te lo puse pues si te interesaba algo. Y en segundo lugar, te has quedado en lo importante cuando estaba en Madrid destinada. Ahora mismo estoy con Pilar Martín Nájera, la fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, que intervino ayer en la primera de las conferencias. Soy adscrita a la unidad coordinadora de la Fiscalía General del Estado para la Violencia de Género. Luego ya no estoy en la Fiscalía de Madrid, sino en la Fiscalía General del Estado, que me enorgullece porque además es un destino en el que estamos continuamente aprendiendo muchísimo, no solamente por el estudio que se hace desde la unidad, por todos los procedimientos que nos llegan, sino que estamos todo el día aprendiendo muchísimo de los 50 fiscales delegados de violencia de género que están distribuidos por toda España y de todos los fiscales especialistas que merecerían, por supuesto, estar aquí con antelación a mi intervención. Por lo tanto, lo primero, resaltar el agradecimiento a los compañeros. Por aquí está una compañera, porque ellos son los que continuamente nos dan información de la que podemos aprender. Dicho esto, y agradecer el recibimiento que ha sido estupendo a Filo y a todos los demás, bueno, es verdad que es una gran ventaja que el legislador en la Ley Orgánica 1/2015 haya introducido tipos penales que están íntimamente relacionados con la violencia sobre la mujer, con esa violencia sobre la mujer en un concepto amplio, aquel concepto al que se refiere el Convenio de Estambul, como la violencia que sufre la mujer por el simple hecho de ser mujer o que sufre de una forma desproporcionada, y que es además el concepto que nos venían dando todas las instituciones desde el año 92, las internacionales, con la recomendación 1992. Esa violencia que se produce no solamente en el ámbito privado, sino también en el público, y con independencia de que exista o no exista relación entre agresor y víctima. Si todos recordamos, y por supuesto yo también me voy a atrever a tutearos, si me lo permitís, si recordamos lo que nos viene diciendo el CEDAW, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación, recordaremos que en el año 2014, cuando hizo las observaciones al 7º y 8º Informe Periódico de España, nos dijo, y dijo con frases muy elocuentes, que estaba alarmado por la prevalencia que sufren las mujeres de violencia en España, sobre todo, y hacía mención específica a los delitos contra la libertad sexual, y requería al Estado español para que revisase la legislación nacional para dar la misma respuesta, la respuesta integral, multidisciplinar y especializada a todas las formas de violencia y no solamente a la violencia que sufre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja. Decía, nos sigue sorprendiendo que la Ley Orgánica 1 del 2004 no cubra esas otras manifestaciones de violencia. El Código Penal, con la reforma de la Ley 1/2015, no ha cubierto esa laguna, no ha dado respuesta a ese requerimiento que nos ha hecho el comité, ni mucho menos. Ha incorporado una serie de tipos penales nuevos, pero no da una respuesta ni integral, ni multidisciplinar, ni especializada a esas otras manifestaciones de violencia que se producen en otros ámbitos que no son el de la pareja o expareja. ¿Qué tipos penales ha introducido? Que nos afecten en materia de violencia de género al margen del quebrantamiento de la inutilización de dispositivos al que no me voy a referir. Son el delito de acoso y hostigamiento, el delito de divulgación de imágenes captadas con el consentimiento de la víctima y que se difunde sin su anuencia, y el delito de matrimonio forzado. Si nos damos cuenta y analizamos estos tres delitos, lo primero que notamos es que sujeto activo y sujeto pasivo de estos delitos puede serlo tanto un hombre como una mujer. Luego tenemos que llegar a la conclusión de que el legislador en el año 2015 no le ha dado la impronta de la perspectiva de género a esta nueva regulación. Es cierto que tanto en el delito de acoso como en el delito de divulgación de imágenes incorpora algunos subtipos agravados, en concreto el de que la víctima sea alguna de las referidas en el artículo 173.2, es decir,
que sea cónyuge, que sea pareja, es cónyuge, o otra pariente de los referidos en el artículo 173.2, pero sin mencionar específicamente a la mujer en ninguna de esas relaciones. Luego, no está para nada atendiendo a la perspectiva de género, que es uno de los mandatos que están comprendidos en el Convenio de Estambul y que firmamos y ratificamos después en el año 2014 y que, por lo tanto, es parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. No tiene esa perspectiva. Lo que ha querido el legislador con la Ley Orgánica 1/2015 es efectivamente dar cumplimiento a alguna, que no todas, de las obligaciones adquiridas al firmar y ratificar el Convenio de Estambul. Ha dado cumplimiento a la obligación de tipificar el delito de acoso, artículo 34 del Convenio, y de tipificar el matrimonio forzado, artículo 37 del Convenio de Estambul. Pero, insisto, no les da una perspectiva de género en la regulación y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ese carácter para después aplicar la legislación en su contexto y de forma general. En el matrimonio forzado incluye un solo supuesto de agravación, que es el que la víctima sea menor de edad, que va a plantear también problemas, como veremos, muy, digamos, rápido, porque si no, no me daría tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que tener en cuenta, antes de entrar a analizar los delitos, que aun cuando el legislador no ha dado esa perspectiva de género a la nueva reforma, eso no quiere decir que no crea que tiene que seguir dando un tratamiento penal diferenciado a la violencia doméstica y a la violencia de género. Y eso no lo digo yo, lo dice el propio legislador en el preámbulo. Si analizamos el preámbulo de la ley, cuando se refiere a la supresión de las faltas, dice que insiste en que se tiene que seguir dando un tratamiento penal diferenciado a la violencia de género y doméstica. Y concretamente, y para hacer referencia a la literalidad del preámbulo, dice con la finalidad de mantener un nivel de protección más elevado a la primera que a la segunda, a la violencia de género que a la violencia doméstica. Esa es la voluntad del legislador. Y en ese contexto entiendo yo que el legislador además ha hecho una reforma en la parte general de gran calado y muy importante, que es la inclusión en el artículo 22 de una nueva agravante, la de discriminación por razón de género. Creo que solamente si hacemos una interpretación desde el espíritu de la ley y tenemos en cuenta las posibilidades de aplicar esta agravante, estaremos dando una respuesta proporcionada al plus de antijuridicidad que supone obrar como manifestación de dominio, relación de poder desigual entre hombres y mujeres o de discriminación, concepto que ha utilizado el legislador desde el año 2004. Vamos a ver ahora, de forma sistemática, los tres delitos a los que he hecho referencia. Y luego haré referencia, aunque sea escuetamente, al agravante de género. El delito de acoso, hostigamiento, el stalking, ha sido introducido por el legislador en el artículo 172 ter y si analizamos su contenido está dividido en 4 párrafos. En el primero regula un tipo básico, pero además un subtipo agravado. En el segundo, un subtipo agravado. En el tercero, una cláusula concursal. Y en el último, el requisito de procedibilidad. Vamos a analizar el tipo básico. ¿En qué consiste el acoso y el hostigamiento? Dice el artículo, es acusar a otra persona sin estar legítimamente autorizando, realizando de forma insistente y reiterada alguna de las conductas a las que se refiere a continuación en 4 apartados. ¿Qué es acosar? Acosar es perseguir a alguien, a otra persona, sin darle tregua. Es una de las primeras críticas que se ha hecho por la doctrina a este precepto, porque al utilizar el término acoso pareciera que quiere constreñir la aplicación del tipo penal a aquellos actos que determinan una persecución veloz, que es lo que significa el término acoso. Esa interpretación obviamente no se compagina bien con el propio contenido del artículo, con la letra de la ley. Luego hay que darle una interpretación mucho más amplia. En todo caso, tiene que ser la comisión de diversas conductas de forma reiterada e insistente. Una sola conducta, por lo tanto, nunca podría ser subsumida en el delito de acoso u hostigamiento, con independencia de que en sí misma la conducta pueda subsumirse en otro tipo penal, pueda ser un delito de amenazas, coacciones, unas vejaciones injustas, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste esas conductas que tiene que reiterar e insistir, en las que tiene que insistir el acosador para que pueda cometer este delito? Son 4 distintas, fíjense o fijaros. Vigilar, perseguir o buscar su compañía. No es necesario
que consiga la compañía de la víctima, es suficiente con que la busque. Sin embargo, dicen los que saben mucho más que la que habla, por ejemplo, Fidel Cadena, que es un fiscal del Tribunal Supremo, fiscal de Sala de lo Penal, que tiene una ponencia interesantísima, que la tiene colgada en la página web del Centro de Estudios Jurídicos y que aconsejo su lectura. Este fiscal nos decía que este precepto ha sido prácticamente copiado del derecho alemán, del Código Penal alemán. Y el Código Penal alemán exige que para que estas conductas sean constitutivas de acoso o hostigamiento, que exista una proximidad física y una contemplación óptica. Y él se plantea, ¿es necesario que para aplicar este tipo penal se produzca esa proximidad física o esa contemplación óptica? Y él abogaba por una interpretación histórica y contextual y decía que era necesario. Yo ahí, sin embargo, no estoy de acuerdo con el superior criterio del compañero, que seguramente tiene razón, pero yo quiero exponer mi opinión. ¿Por qué? Yo creo que nuestro Código Civil, en el artículo 3, que establece la hermenéutica, nos dice cómo tenemos que interpretar las normas y dice que tenemos que hacerlo de acuerdo a la letra de la ley, al espíritu y a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada la norma. Y si analizamos los supuestos a los que nos enfrentamos, cuando analizamos conductas como estas, vemos que no solamente se puede vigilar a una persona personalmente en esa proximidad física del autor y contemplación óptica, sino que lo puede hacer por medio de terceras personas o más aún con determinados sistemas informáticos, los programas espías, que pueden llegar a facilitar, y de eso seguramente hable mucho el compañero magistrado por la tarde, Joaquín Delgado, que se puede llegar a producir por 8 euros al mes, instalar un mecanismo, un sistema espía en el teléfono de la víctima y tener no solamente saber la localización exacta de la víctima, sino que se puede llegar a hacer un seguimiento constante, saber dónde está, con quién está, de qué habla, e incluso tener la imagen y saber qué está haciendo en ese momento. Y eso es vigilancia, aun cuando no haya ni proximidad física o no haya contemplación óptica. Si dejamos esos supuestos al margen de la ley, no estamos aplicando el precepto a la realidad social para la que el legislador quiere aplicarla. Por lo tanto, yo entiendo que también se puede vigilar a través de terceras personas o por otros medios sin que exista esa proximidad física entre autor y víctima. La segunda de las conductas es establecer o intentar establecer contacto por medios de comunicación o por terceras personas. No va a plantear mucho problema la interpretación de esta conducta. Pero a mí, y porque se aprende de lo que dicen los compañeros, me ha sorprendido la realidad a la que nos enfrentamos. Porque cuando hablamos de medios, todos estamos pensando que se va a intentar comunicar con ella por el WhatsApp, por el SMS, por el correo electrónico, que son los medios más novedosos, más avanzados, más modernos. Pero seguimos teniendo cartas por correo ordinario, los POSIs en los parabrisas, en el parabrisas de la víctima, pintadas en las paredes y otros medios mucho más obsoletos. No debemos dejar al margen ninguno. Cualquiera de ellos por los cuales se intente comunicar con la víctima de forma insistente serían válidos para acreditar esa situación de acoso, cuando concurran también el resto de elementos que exige el precepto penal. Tercera conducta. Usar indebidamente los datos de la víctima para adquirir bienes, contratar servicios o hacer que terceras personas se pongan en contacto con ellas. Tampoco va a plantear muchos problemas de interpretación, a lo mejor sí de prueba, pero a mí me parece que es fundamental, sobre todo, que tengamos en cuenta que cuando hablamos de intentar utilizar los datos de la víctima para que terceras personas se pongan en contacto con ellas, puede hacerse esa conducta de muchísimas formas, no solamente utilizándolos y distribuyéndolos a través de la red los datos personales de la víctima, sino también con publicación de anuncios en la prensa que utilicen los datos de la víctima para que múltiples personas de forma insistente se pongan en contacto con ellas para solicitar unos servicios en concreto, los que sean objeto de oferta, pero también de otras maneras, a través de la creación de perfiles de la víctima imaginados, a través de los cuales se provoca una torrente de comunicaciones de personas con las que no desea mantener ningún contacto la víctima de ese delito. Y perfiles a los que supongo que se referirá también Joaquín Delgado y, por lo tanto, no voy a hacer referencia yo a ellos. Atentar contra la libertad, patrimonio propio o de los terceros allegados, dañarle el coche, romperle el espejo, arañarle la carrocería, quemar el portero automático, robarle el coche, hurtarle algo que esté a su disposición,
cualquiera de ellos, sin perjuicio de la pena que corresponda a cada uno de esos actos, si es también constitutivo de delito. ¿Qué nos dice el Código Penal? Que quien realice esas conductas para cometer el delito no tiene que estar legítimamente autorizado. Es uno de los puntos que provocó un mayor rechazo por parte del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial. Fidel Cadenas nos decía que quizá la intención del legislador fue dejar al margen de la aplicación de este precepto supuestos de detectives privados, de algunos informadores de prensa, que sin llegar a ser el paparazzi acosador provoque ciertos acercamientos a la víctima o un seguimiento de la misma. A mí me parece que incluir el término que no esté legítimamente autorizado supone legitimar conductas que son en sí mismas delictivas, porque si un detective privado o un paparazzi, por ejemplo, o el cobrador del frac hace un seguimiento hasta el punto de alterar gravemente la vida de la víctima, no estaría nunca legitimado, a mi modo de ver, por el ejercicio de su profesión. Por lo tanto, creo que nunca debió introducirse esta expresión sin perjuicio de aplicar la eximente que concurriera en el caso de que fueran actos legítimos al amparo de la ley. Si se tiene que alterar gravemente la vida cotidiana de la víctima, es un término que requiere una valoración del caso en concreto, cuando se produce una alteración y esa alteración además tiene que ser grave. ¿Qué nos está diciendo el precepto al introducir esta cláusula? Dos cosas. Primero, que estamos ante un delito de resultado y por lo tanto caben las formas imperfectas de ejecución. Y segundo, que al requerir que la alteración sea grave, quedan fuera de la aplicación del tipo penal aquellas que sean simples molestias y que no se puedan calificar nunca de alteraciones graves de la vida cotidiana. Insisto, es un criterio de valoración que nos tendrá que llevar al análisis del caso en concreto para poder concretar cuándo se ha producido y cuándo no. Establece dos subtipos agravados. Yo siempre, los que me conocéis, me habéis oído decir, y lo voy a reiterar, y no es una crítica, sino yo entiendo que son críticas constructivas, que es en el afán de que el legislador esmere un poquito la manera de redactar las leyes, la sistemática. Veremos cómo con los subtipos agravados pues nos ha planteado problemas muy graves al no tener en cuenta la sistemática, las normas a las que se está remitiendo continuamente. Establece dos subtipos agravados. Cuando la víctima sea una persona especialmente vulnerable o el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2. ¿Vale? En principio no debería plantearnos muchos problemas. No nos lo va a plantear quién es la interpretación de quién es víctima, la persona especialmente vulnerable, porque tenemos muchísima jurisprudencia, tenéis un montón de sentencias en la pantalla, la última que he encontrado muy reciente de 2 de junio, que nos dan un concepto, esta última es de Cándido Conde Pumpido, de lo que es una persona especialmente vulnerable, aquella que tiene mermada o limitada su defensa en relación a las circunstancias personales o del momento y que, por lo tanto, podemos aplicar a la hora de interpretar este subtipo agravado. Luego nos dice que también es un subtipo agravado, se aplicará otra pena distinta cuando la persona sea alguna de las referidas en el artículo 173.2. Y aquí sí que tenemos un problema de interpretación provocado no tanto por la letra de la ley, sino por la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que asumió la Fiscalía en la consulta 1/2008. Y voy a concretarlo. Cuando entre víctima y agresor concurre una relación de matrimonio, de pareja o expareja, no se requiere la convivencia. En eso hemos estado siempre de acuerdo, porque pueden ser excónyuge y pueden ser expareja. Pero cuando la víctima, entre víctima y agresor, hay una relación de ascendiente-descendiente, de hermanos o de otras a las que se refiere el artículo 173.2, el Tribunal Supremo interpretó que era necesario que mediara convivencia. Y solamente era aplicable el artículo 173.2 y, por lo tanto, todos a los que se remite, el artículo 153.1 en el maltrato, las amenazas leves 171.4, coacciones leves 172.2, en todos esos no se podrían aplicar esos tipos penales si no existía convivencia entre sujeto activo y sujeto pasivo, por ejemplo, madre e hijo. Si seguimos haciendo eco de esa interpretación, que es la consolidada en la jurisprudencia del Supremo y la que nosotros tenemos obligación de respetar por la consulta 1 del 2008, no se podrá aplicar el subtipo agravado cuando entre acosador y acosada o acosado existe una relación de madre-hijo, hermano o hermana. No sé si me he explicado bien. No sería aplicable. Luego tendríamos que aplicar el tipo básico.
Fijaros que en los dos supuestos de los subtipos agravados se prevén penas distintas. Cuando es una persona especialmente vulnerable, la pena es de 6 meses a 2 años de prisión, pena única, mientras que si la persona ofendida es alguna de las relacionadas en el 173.2, la pena es alternativa, de 1 a 2 años de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad. Y yo siempre digo, y lo siento, es una crítica pero constructiva, que me parece una aberración que conductas como las que están incluidas en el tipo básico, que pueden ser atentados contra la libertad, que pueden ser atentados contra el patrimonio, que son insistentes y reiteradas, que provocan una alteración grave en la vida cotidiana de la víctima y que además exista esa relación de afectividad o de parentesco a las que se refiere el artículo 173.2, se pueda castigar con una pena de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Me parece una aberración por desproporcional, pero prevé la alternativa y, por lo tanto, el juez, analizando todas las circunstancias, podría imponer esa pena. Si tenemos en cuenta eso y que, además, si no existe la convivencia entre uno y otro, no se podría aplicar la pena de prisión agravada, que es de 1 año la mínima, resulta que un hijo que esté acosando continuamente a su madre, posiblemente tengamos no solamente problemas de aplicar el tipo penal, subtipo penal imposible con la doctrina del Tribunal Supremo y de la Consulta 1/2008, y además problemas de persecución. ¿Por qué? Porque al regular el requisito de procedibilidad dice que estos delitos se perseguirán solo a denuncia de la víctima, salvo que el ofendido fuera alguna de las personas del 173.2. Pero tendremos que interpretar el 173.2 como lo hacemos en relación a los tipos penales. Y, por lo tanto, si no hay convivencia entre agresor y agredida, la víctima tendría que denunciar esos hechos. Y sabemos a qué nos enfrentamos cuando hablamos de agresiones entre madres e hijos, o entre ascendientes y descendientes, abuelos y nietos. Me da igual, el problema de que estas víctimas soportan lo soportable, pero no quieren llevar a procedimiento penal a sus familiares. Por lo tanto, creo que el legislador tendría que haber esmerado mucho más, conocer cuál es la posición de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, haberlo matizado si era necesario, incluso haber corregido la adición del artículo 173.2 para que quedara claro que conviviendo o no conviviendo entre ascendientes y descendientes o hermanos estamos hablando de este tipo de violencia. Porque si no, seguimos teniendo el mismo problema al que nos enfrentamos con el delito de violencia habitual, que no podemos aplicarlo a descendientes y ascendientes. Dicho esto, en relación al requisito de procedibilidad, solamente hacer un matiz. Recordar que aquí solamente se requiere la denuncia para perseguir el delito, es requisito de procedibilidad, pero no de penalidad, a diferencia de lo que ocurre con el de divulgación de imágenes, que tenemos que aplicar el artículo 101 y que dice que se requiere la denuncia, salvo las excepciones que vamos a ver después, y que el perdón del ofendido extingue la acción penal. En este caso no. Luego, aun cuando el ofendido que hubiera denunciado perdone, la acción penal sigue su curso. Se establece una cláusula concursal. Les he traído aquí 3 sentencias porque para nosotros está clarísimo que cuando se establece la cláusula concursal en el artículo 172 ter, al igual que lo hace el artículo 173.2, quiere decir, como dice la letra de la ley, que en todo caso aquellos hechos que en sí mismos sean constitutivos de delito tienen que ser penados separadamente. Y no se plantea ningún problema en casi ninguna audiencia ni en ningún juzgado, pero hemos tenido una, la de Sevilla, que en esa sentencia, la 177/2016, en relación al quebrantamiento, lo pone en concurso medial con el delito de acoso. Sin embargo, aprecia el concurso real con otros hechos delictivos, por ejemplo, amenazas, coacciones, daños, no recuerdo, los otros actos que también eran constitutivos de otras infracciones penales. ¿Qué es lo que opino yo? Yo creo que cuando la conducta, por ejemplo, consiste en una vigilancia y una persecución de una persona constantemente, quebrantando una medida cautelar o una prohibición o una pena de prohibición de aproximación, debe aplicarse la pena del acoso y además el quebrantamiento, porque hay una norma concursal que excluye la aplicación del concurso medial. Ahora bien, si el individuo, quebrantando una medida cautelar o una pena de prohibición de aproximación, amenaza a la mujer y además la vigila por medio de terceras personas o comete otros hechos por medio de terceras personas, el quebrantamiento aparecerá como subtipo agravada en las amenazas leves y por lo tanto no tendrá entidad independiente,
pero si aparece solo con el delito de acoso tiene que aplicarse como concurso real. Si las amenazas fueran graves, aparecería en concurso medial con las amenazas graves, pero nunca con el delito de acoso. Si solamente tenemos acoso y quebrantamiento, ambos delitos, a mi modo de ver, tienen que ser objeto de pena separada, porque lo manda el propio artículo 172 ter, último párrafo. La mayoría de las sentencias que hemos podido analizar recogen efectivamente el concurso. Vamos a hablar del segundo tipo penal. Vale. Le estoy exigiendo mi tiempo, que quede claro. Vale, tenemos en pantalla, voy a correr todo lo que pueda, el delito del artículo 197.7, que es el de divulgación sin el consentimiento de la víctima de imágenes que hayan sido captadas con su consentimiento en lugares apartados de la mirada de tercero. Tenemos un tipo básico en el primer párrafo y en el párrafo segundo hay 3 subtipos agravados que vamos a analizar detenidamente. Dice, será castigado con pena de prisión de 3 meses a 1 año, multa de 6 a 12 meses, el que sin autorización de la persona afectada difunda, revele o cede a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en su domicilio o en cualquier otro lugar apartado de la mirada de terceros. Y con la divulgación se tiene que haber menoscabado gravemente la intimidad personal de la víctima. Vamos a analizar este primer tipo básico. Ay, ¿qué he hecho? Que lo he dado al revés. Es un delito especial, por lo tanto, solamente puede ser autor aquel que tenga esas imágenes o grabaciones. Eso no quiere decir que no se puedan admitir otras formas de participación, como puede ser la inducción, la complicidad o la cooperación necesaria. Ahora bien, la acción consiste, fíjense, difundir, revelar o ceder a terceros las imágenes o grabaciones audiovisuales obtenidas con la anuencia de la víctima en lugares apartados de la mirada de terceros. ¿Cuál es el objeto material? El objeto son imágenes o grabaciones audiovisuales. Por lo tanto, y pese a la crítica que algún sector doctrinal hace a este precepto, las grabaciones solo de audio quedan fuera del tipo penal, porque nunca puede un tipo penal interpretarse de una forma extensiva y, por lo tanto, las grabaciones de audio no pueden dar lugar a la subsunción de esa conducta en este tipo penal. ¿Tienen que ser imágenes sexuales? Normalmente estamos pensando que lo que se difunde, revela o cede son fotos de contenido sexual o pornográfico. Sin embargo, podría ser de cualquier otro contenido siempre que afecte al círculo de la intimidad de la víctima. Pueden ser deformaciones físicas, evolución de enfermedades degenerativas, cualquier otro que afecte a la intimidad de la víctima podría ser el contenido de esas fotos o imágenes. Y fíjense, volvemos a la técnica legislativa. Dice, obtenidas con la anuencia de la víctima en lugares reservados. ¿Qué significa obtenidas? Que hayan sido captadas, se ha hecho la foto, se ha grabado el vídeo en un lugar, en el domicilio o en un lugar apartado de la vista de terceros, o obtenidas significa que se las haya dado la víctima al que después la difunde, revela o cede. Obtener es conseguir y no solamente captar. Luego, una interpretación literal del artículo llevaría a incluir que la víctima haya dado voluntariamente esa grabación, esa foto, la haya enviado desde su teléfono a la persona que después la difunde. Pero claro, si dice obtenida por el agresor en un lugar, domicilio o lugar apartado de terceros, si la víctima le ha dado la foto o la grabación en una cafetería o en un sitio público, quedaría fuera de la aplicación de la ley. Y eso sería un absurdo total. Y volvemos a la hermenéutica. Las cosas hay que interpretarlas, las normas hay que interpretarlas de acuerdo a la letra de la ley, sí, pero de acuerdo al contexto, al espíritu y a la realidad social. Y aquí el propio legislador, en el preámbulo, nos da la solución. Y esto no es un supuesto que me haya imaginado yo, lo plantea en un artículo un magistrado, de manera que yo quiero darle una solución. Dice el preámbulo, los supuestos a los que ahora se ofrece respuesta son aquellos otros en los que las imágenes o grabaciones de otra persona se obtienen con su consentimiento, pero luego son divulgados contra su voluntad, cuando la imagen o grabación se haya producido en un ámbito personal.
Claro, lo que es necesario es que la captación de esa imagen se haya producido en un ámbito reservado a la mirada de terceros. Luego, la obtención de esa imagen por quien la va a difundir puede serlo en un sitio público o en un sitio privado, es igual. Ese es el sentido que hay que darle a este artículo. Dice difundir, revelar o ceder. Todos sabemos que difundir tiene un contenido mucho más amplio, porque difundir es esparcir, es repartir generalmente por muchos sitios o a muchas personas. Ceder o revelar, sin embargo, puede serlo a una sola persona. Yo te revelo el contenido de una imagen, te lo enseño, yo te cedo, te doy una fotografía. Y podría ser solo a uno. Sin embargo, el precepto dice difundir, revelar o ceder a terceros. Tiene que ser una cesión, tiene que entregarse la foto o la imagen a una pluralidad de personas o solamente a una. Si decimos, nos quedamos en la literalidad del precepto, diríamos, en todo caso, tanto la difusión como la cesión o revelación tendría que ser a una pluralidad de personas. Sin embargo, eso sería, a mi modo de ver, constreñir tanto el tipo penal que quedarían muchas situaciones al margen de la respuesta penal que sí podrían provocar una grave afectación a la intimidad de la víctima. Por lo tanto, yo creo que el término terceros obedece solo a razones gramaticales. Difundir tiene que ser a muchos. Como habla consecutivamente de 3 acciones distintas, utiliza el plural. Pero ¿sería suficiente con que se entregue una fotografía a un tercero? ¿Sería suficiente para vulnerar la intimidad? Puede que sí. Luego tendremos que interpretar la acción de acuerdo al resultado que exige, que se afecte gravemente a la intimidad de la víctima. Estamos de nuevo ante un delito de resultado. Y de nuevo se pueden admitir formas imperfectas de ejecución. Se puede intentar difundir o revelar o ceder la foto y, sin embargo, no llegar a producir el efecto de atentar contra la intimidad porque se dé una intervención inmediata por la policía, se cierre la página web a tiempo, etcétera, etcétera. Pero se cabrían las formas imperfectas de ejecución. Ahora bien, cuando hablamos de la posibilidad de causar o que se cause esa fin, tiene que ser en todo caso un atentado grave a la intimidad. Si es un atentado si el resultado no es de una afectación grave a la intimidad de la víctima, no sería susceptible de aplicación este tipo penal, sin perjuicio de que la víctima pueda ejercer las acciones de la Ley 182, la de la protección del honor, propia imagen y la intimidad. Subtipos agravados. De nuevo, el legislador brilla por las erratas que comete. Establece 3 subtipos agravados, ya lo hemos visto, cuando los hechos se hayan cometido contra el cónyuge o persona que esté o haya estado unida a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, que la víctima sea menor o una persona con una discapacidad necesitada de especial protección o que los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa. Importante el primer subtipo agravado. ¿Qué le ha pasado al legislador? Solamente se refiere al cónyuge, no al excónyuge. Es un error, está claro que es un error, que tenía que haber dicho a quien sea o haya sido cónyuge del autor o persona unida a él por una relación de análoga afectividad, pero no dice cónyuge o persona que esté o haya estado unida a él por una relación de análoga afectividad. ¿Quiere decir eso que los atentados que se cometan de esta naturaleza contra la intimidad del excónyuge no se podría aplicar el tipo agravado? Sería un absurdo, sería interpretar las normas al margen del contexto, al margen de la realidad social, porque sabemos que estas técnicas, estas formas de actuación se utilizan generalmente durante las crisis de pareja, sobre todo pues por razones de venganza o para conseguir otros objetivos a cambio de que ceda en determinadas cosas. Por lo tanto, creo que tenemos que ser coherentes, hacer una interpretación de este precepto tal y como venimos haciendo con los demás preceptos en los que sí se hace referencia incluso al matrimonio finalizado. ¿Y me quedan 10 minutos? Sí. Vale. 5 para el forzado, para el matrimonio forzado y 5 para el agravante de género. Fijaros, a mí el matrimonio forzado, que parece que es una realidad a la que no nos enfrentamos, me preocupa muchísimo. No solamente porque el Convenio de Estambul en el artículo 37 nos haya requerido para regularlo y que el legislador ha cumplido literalmente su obligación, porque transcribe prácticamente el artículo 37 al artículo 172 bis del Código Penal. Pero me preocupa, y esa preocupación se ve si examinamos la legislación de nuestro entorno, porque no lo hemos regulado bien.
A mi modo de ver, aunque hemos dado cumplimiento a la obligación del convenio, no hemos atendido a la realidad social a la que nos estamos y nos vamos a enfrentar continuamente en relación al matrimonio forzado. Todos sabemos que el matrimonio forzado, la víctima del matrimonio forzado normalmente va a ser una niña. Dice la OMS que todos los días se producen 39.000 matrimonios infantiles y que desde el año 2011 al 2020 se producirán 140 millones de matrimonios de niñas. No podemos estar ajenas a esa realidad en un mundo de globalización como el nuestro, en el que la inmigración es constante, que tenemos un flujo migratorio muy importante y nuestras niñas, las niñas que tenemos aquí en España, también pueden ser sometidas a cualquier acto para llevarlas a un matrimonio no querido. Y matrimonio forzado es aquel en el que no concurre al menos el consentimiento libre y pleno de uno de los contrayentes. Y esto quizá hubiera que vincularlo necesariamente con la capacidad de dar un consentimiento válido y libre, y con la edad para el consentimiento matrimonial, en lo que no me puedo meter por razones de tiempo, pero sí quiero decir que hay 86 países en el mundo que siguen admitiendo el matrimonio infantil y que, aunque nos pese, nosotros somos uno de ellos, porque seguimos autorizando el matrimonio a partir de los 16 años. Y nos dice el Convenio de los Derechos del Niño que niño es toda persona desde que nace hasta que alcanza la mayoría de edad. Luego estamos permitiendo el matrimonio infantil y tendríamos que plantearnos hasta qué punto un niño o una niña de 16 años tienen la madurez suficiente para dar un consentimiento libre, pleno y válido. Porque nos estamos enfrentando ahora a discusiones mucho más peregrinas y no nos ponemos de acuerdo. ¿Se puede conducir con 16 años? ¿Se puede votar con 16 años, pero los dejamos casarse? A ver, ¿dónde estamos? A mí me parece que a lo mejor tenemos que hacer un pequeño esfuerzo y cumplir también las recomendaciones internacionales, porque desde diferentes recomendaciones nos han dicho que tenemos que elevar la edad a los 18 años. Hemos modificado el Código Civil con la Ley del Estatuto de la Víctima, hemos eliminado la dispensa de edad, pero seguimos manteniendo el matrimonio infantil a los 16 años. Dicho esto, veamos cómo lo regula el matrimonio infantil, el matrimonio forzado, el Código Penal. Dice, primer tipo básico, el que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado con la pena de prisión o multa, otra vez. Mira que prever la imposición de una pena de multa para un delito de la naturaleza del que estamos hablando, que va mucho más allá de una simple coacción, el matrimonio forzado, forzar a una persona a contraer matrimonio que se pueda condenar con pena de multa, primera aberración por desproporcionalidad que me parece que comete el legislador. Pero sigamos estudiando el precepto. Dice que se tiene que compeler a otro a contraer matrimonio. ¿Qué es matrimonio? El matrimonio es un elemento normativo y es un elemento descriptivo. Es un elemento normativo porque se refiere al matrimonio civil o religioso con efectos civiles que regula nuestra legislación. Y es un elemento descriptivo porque incluye cualquier forma de matrimonio legal en cualquier otro país. Tenemos jurisdicción internacional para perseguir estos delitos cuando concurren determinados elementos. ¿Vale? ¿Qué ocurre con el matrimonio ritual? ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos los españoles en relación al matrimonio? ¿Quiénes se casan en España forzadamente? Estamos pensando en los mismos colectivos. Las niñas gitanas por imposición paterna, no todas, pero hay casos en los que tienen que atender a la autoridad paterna, no pueden oponerse y tienen que ir a ese matrimonio que no produce efectos civiles, pero es un matrimonio ritual que produce las mismas consecuencias en la vida privada que el matrimonio legal. ¿Y qué otros supuestos? Las niñas extranjeras de los países en los que se admite esta práctica. En Ghana se permite el matrimonio en determinadas regiones sin edad en relación al cónyuge femenino. La mujer se le puede obligar recién nacida a casarse. Si tenemos que atender a esa realidad, tendríamos que incluir también el matrimonio consuetudinario, porque en esos países, en Marruecos, se llevan a las niñas a Marruecos para casarlas por bajo de la edad legal. En Marruecos están los 18 años, pero está permitido el matrimonio consuetudinario. Hace aproximadamente 4 meses el ministro de Asuntos de Justicia marroquí dijo que se establecía una moratoria a la aplicación de la edad porque había matrimonios consuetudinarios que había que consolidar y defender. Son matrimonios de niñas de 12 y 13 años. Y si solamente atendemos al elemento normativo, ni podremos perseguir el matrimonio ritual en España ni el matrimonio consuetudinario que se comete en el extranjero.
Por lo tanto, no estamos protegiendo a las que son de verdad víctimas de este delito y no estamos dando una respuesta penal adecuada. Sin embargo, eso sí que lo han tenido en cuenta nuestros países vecinos. Os pongo dos. El Código Penal francés fue modificado en el año 14 también para dar cumplimiento a la obligación de Estambul. Y en el artículo 122.14 dice: quien obliga a otra persona a contraer matrimonio o a entrar en una unión de hecho forzada. También lo dice el Código Penal suizo. Fijaros Reino Unido, y Reino Unido es difícil, porque la regulación en el Reino Unido es mucho más complicada. Dice: se condena a quien obliga a entrar en cualquier ceremonia matrimonial, religiosa o civil, sea o no jurídicamente vinculante. ¿Está pensando también el matrimonio consuetudinario o ritual? O en Noruega, curiosamente, aquí solamente se prevé la unión de hecho forzada cuando la obligada, o el obligado, que sabemos que el 90% o el 98% es una mujer, tiene menos de 16 años. No sé por qué se ha centrado en Noruega exclusivamente en ese supuesto, pero también prevé la unión de hecho forzada. Y, sin embargo, nuestro legislador transcribe literalmente el Convenio de Estambul sin atender a la realidad a la que nos vamos a enfrentar en España. Sujeto activo y pasivo pueden serlo cualquier persona. Dice: el que compeliere a otra persona, puede serlo hombre o mujer. Luego, no está regulado con la perspectiva de género. Y eso nos obligará a plantearnos si tenemos que aplicar o no la agravante de género a la que después me voy a referir. Y es un delito de resultado. Se consuma con la celebración del matrimonio, pero caben formas imperfectas de ejecución. Vamos a ver el subtipo agravado, que es el que a mí más me preocupa, porque nos llenamos la boca diciendo sí penamos el matrimonio infantil, porque además de penar el matrimonio forzado, establecemos un supuesto agravado, el del párrafo segundo. Pero mirad cómo. La misma pena se impondrá, este es un segundo tipo básico, luego me refiero a los menores. Es el supuesto de obligar a alguien con intimidación grave, violencia o engaño también grave, a obligar a otra persona a salir del territorio español o no volver con la finalidad de obligarle a contraer matrimonio. Pero en todo caso se requiere intimidación grave o engaño grave o violencia. Siempre hemos dicho una cosa, y lo dijo el Consejo Fiscal, creo que el Consejo General del Poder Judicial también lo apuntó: el exigir que la intimidación sea grave es un error garrafal, porque tendría que ser intimidación solamente, aquella que sea necesaria para quebrar la voluntad de la víctima. Vamos a ver el subtipo agravado, que es el que más me interesa. Cuando la víctima sea menor de edad, dice: las penas se impondrán, las previstas en los dos párrafos anteriores, en su mitad superior, cuando la víctima fuera menor de edad. Pero se tendrá que cometer el hecho con violencia, con intimidación grave o, en el segundo de los supuestos, cuando se la llevan del país, con engaño grave. ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos? Miren ustedes las estadísticas de los Mossos d'Esquadra, que es una de las comunidades donde más matrimonios forzados se registran. Tienen registrados 100 matrimonios forzados, el 60% en Gerona, y el 78%, me parece que era, son menores de edad. La realidad: niña marroquí que la obligan a ir a su país para casarse con el primo de 40 años con la que celebraron esponsales al nacer. Ese es el supuesto normal, marroquí o de otros países, del área donde se ejecutan esas actividades. ¿Vosotros creéis que el padre la tiene que pegar? ¿Que la tiene que amenazar con que la mata si no se casa? ¿Que la tiene que engañar, que la lleva a Marruecos para casarse? ¿Qué va? Esa niña, desde que nace, ya le han mentalizado de que ya tiene novio, que ya está comprometida y que cuando llegue a esta edad nos iremos a Marruecos o al país que sea para casarte. Y la niña no va a decir ni mu, va a aceptar la autoridad paterna porque no puede oponerse a ella, porque lo lleva asumido aunque no quiera casarse, aunque su voluntad real sea de oposición a ese matrimonio. Y como no vamos a poder acreditar que concurre intimidación, violencia o engaño, nos vamos a quedar sin la posibilidad de aplicar el tipo penal. Por lo tanto, que no se nos llene la boca en decir que ya hemos regulado el matrimonio forzado, porque yo creo que los supuestos más graves quedarán al margen de la aplicación de la ley. ¿Qué solución podríamos darle? Pues no sé, a lo mejor si estuviera aquí Joaquín Jiménez se lo tendríamos que plantear. La tesis del temor reverencial que se aplica en los delitos de abuso sexual a menores, ¿la podríamos llevar? Aun cuando no haya oposición cierta y concreta del menor, podemos decir existe un temor reverencial que es equivalente a la intimidación grave. Yo abogo porque abramos esa puerta y que, si nos enfrentamos a estos supuestos, podamos aplicar esa teoría. No ocurre en otros países, ahí tenéis lo que pasa, por ejemplo, en Gales, que prevé claramente que se exige violencia o intimidación
solo en relación a adultos, no cuando sea una persona que no tenga capacidad para prestar el consentimiento, y en ningún caso lo tiene en ese país los menores de 16 años. En 2 minutos o 4, si me deja la moderadora, daros unas pinceladas del agravante de género. ¿Por qué? Porque hemos visto que no tenemos una perspectiva de género. Fijaros, a mí me parece que cuando hablamos del agravante de género, si queremos conocerla un poquito, tendríamos que hacer referencia a varias cosas. Primero, ¿por qué se incluye por el legislador un agravante de género en el artículo 22.4 cuando ya teníamos la agravante de sexo? ¿Hemos aplicado alguna vez la agravante de sexo? Que yo sepa, una sola vez en el año 2015 y en relación a un supuesto de un transexual. Nunca en violencia sobre la mujer. Entonces, tenemos que plantearnos, sexo es distinto a género. Tenemos que saber qué significa cada cosa y saber por qué el legislador lo ha incluido. El legislador lo ha incluido porque UPyD, en el anteproyecto, presentó una enmienda, la enmienda 518, que es solicitando que se incluyera en el Código Penal una nueva circunstancia agravante, no en el párrafo 4, un nuevo párrafo 9 en el artículo 22, que dijera que la conducta se agravaría cuando concurra una motivación machista, decía UPyD. Y lo justificaba diciendo, es necesario que se regule esta circunstancia agravante para eliminar de los tipos penales la motivación de discriminación, de relación de poder o desigualdad, de manera que exista un agravante que sea aplicable a todos los tipos, pero que requieran la demostración de que concurre efectivamente esa específica motivación. Todos recordamos la discusión que hemos mantenido desde el año 2005 para acá en relación al especial elemento subjetivo de dominación en el artículo 153, etcétera, del que sé que tuvo oportunidad de hablar Joaquín Jiménez ayer, y que creo que además hizo una exposición brillante y que sé que no vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que en muy pocas ocasiones tenemos la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo con este tipo de cuestiones, que existen una serie de sentencias que no han mantenido una línea unánime, porque él se habrá referido a muchas, pero yo os tengo señaladas por aquí la 856 de 2014, que dice que la manifestación de dominio, de relación de poder y de desigualdad en estos tipos penales no requieren de una acreditación específica y que serán de aplicación, salvo que se acredite que la motivación fue absolutamente ajena a ella. Es decir, salvo que se acredite que existe una motivación diferente. Luego, tendríamos mucho que discutir todavía en el Tribunal Supremo, pero digo yo, si UPyD plantea en esos términos una enmienda y no prospera porque el Partido Popular hizo una transaccional a esa enmienda diciendo no, proponemos que se incluya en el artículo 22.4 el agravante de género tal y como ha quedado redactada ahora para dar así contenido al género de acuerdo al Convenio de Estambul, quiere decir que el legislador no ha querido en ningún momento que se tenga que acreditar específicamente en los tipos penales en los que se ha incluido esa motivación para determinar la agravación. No quiere el legislador que tengamos que acreditarlo específicamente, porque si no hubiera admitido la enmienda de UPyD y hubiéramos entrado en una tesitura totalmente distinta. Y hoy tendríamos que estar acreditando en todas y en cada una de los tipos penales esa motivación. No quiso el legislador. Y las normas hay que interpretarlas de acuerdo al espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es el de la Ley Orgánica 1 de 2004 y también esta, la Ley Orgánica 1 de 2015, que insiste en que quiere seguir dando un tratamiento penal distinto a la violencia doméstica y a la violencia de género. Dicho esto, llegamos a analizar la agravante y dice, junto a la raza, la nacionalidad, la etnia, la orientación sexual, identidad de género, sexo, incapacidad, etcétera, incluye la discriminación por razón de género. ¿Qué es el género si tenemos la discriminación por razón de sexo? Como no tengo tiempo, me voy a referir solamente a una definición, la de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice, sexo hace referencia a la biología y la fisiología de las personas. Género hace referencia a los comportamientos, a la actitud, a los roles que son construidos socialmente y que socialmente se atribuyen de forma diferenciada a hombres y mujeres. Y dice de una forma muy clara, macho y hembra son categorías sexuales, masculino y femenino son categorías de género.
Estamos hablando de género en el contenido del Convenio de Estambul, que también hace referencia a las actitudes y roles que diferenciadamente se atribuyen al hombre y a la mujer, a la distribución desigual de poderes entre los hombres y las mujeres en la sociedad. Eso es la discriminación por razón de género. Un minuto. Tenemos que aplicar ese agravante y yo desde aquí, y lo insistí en el seminario de fiscales, seguramente insistamos otra vez en el próximo seminario. Seguiremos insistiendo en los cursos de formación que hagamos a los fiscales. Tenemos que provocar la aplicación del agravante de género, plantearnos cuándo se puede aplicar. Obviamente no se va a poder aplicar a los delitos que fueron reformados por la Ley Orgánica, la 1/2004, 153, 171.4, 172, 148.4. ¿Por qué? Porque forman parte, son elemento del tipo penal. Pero ¿es aplicable al resto de delitos que se cometen en el ámbito de la violencia de género, en el ámbito de la pareja o expareja? Si la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008 nos decía que esa violencia, el maltrato, las amenazas leves, la coacción leve, es el trasunto de la desigualdad entre hombre y mujer al ámbito de la pareja, es la imagen, es el reflejo de la desigualdad, no podremos decir que quien da 2 bofetadas está haciendo una conducta que es manifestación de discriminación, relación de poder y desigualdad, pero si le da 2 puñaladas no lo es, porque es absolutamente aberrante, porque es absolutamente ilógico. Luego tendremos, como no forma parte del elemento del tipo penal del homicidio o del asesinato o de la detención ilegal o de la violencia habitual o de la agresión sexual, tendremos que aplicar la agravante de género. Otro problema es, nos va a obligar las audiencias provinciales, el Tribunal Supremo, a acreditar que concurre ese elemento subjetivo de discriminación. Yo le diría a los magistrados, señores, seamos coherentes, si cada vez más audiencias están a favor de no exigir esa acreditación en un maltrato, ¿cómo me vas a pedir que lo acredite cuando, además de darle 2 bofetadas, le ha dado 2 puñaladas? Es que es absurdo, pero no seamos ignorantes, no seamos ilusos, sabemos que nos lo van a pedir. Sabemos que nos lo van a pedir porque han incluido el agravante de género dentro de las agravantes de discriminación en el artículo 22.4 y nos van a exigir que probemos que el autor tiene esa voluntad de discriminar, de dominar, de mantener una relación de poder desigual. Y eso va a ser un problema de prueba enorme, y todos lo sabemos. Ya no digo ante un tribunal profesional, que sí, me imagino defendiendo esa posición ante un tribunal de jurado, que dependerá también mucho de cómo se haya redactado el objeto de veredicto, porque tendremos que ser muy minuciosos en la redacción del objeto de veredicto, y convencer va a ser muy difícil. Hombre, si le ha pegado varias veces, y vamos con el 153.1, por coherencia. Si ya tiene condenas porque le ha maltratado varias veces, si está en un momento de crisis matrimonial y resulta que le ha dicho te voy a matar, eres mía, y si no eres mía no es para nadie, lo saben todas las vecinas y amigas, lo podemos acreditar, pero en la mayoría de las ocasiones vamos a tener un asesinato y va a ser muy difícil acreditarlo. Luego, aquí es donde yo quería hacer una recomendación, y es un pensamiento mío, a la policía. Toda la investigación policial de los delitos de violencia de género se tiene que hacer desde esa perspectiva, desde la perspectiva de género. Y cualquier investigación que se haga de delitos de homicidio, de asesinato, de cualquier otro en los que no sea elemento constitutivo del tipo la manifestación de dominio, extrememos nuestras diligencias de investigación para llevar al procedimiento todos aquellos elementos de prueba que, aunque sean indiciarios, conjuntamente nos ayuden a acreditar ese elemento subjetivo. Simplemente deciros que es compatible con la agravante de parentesco y que yo creo que tenemos que intentar su aplicación también a esos otros delitos que no se cometen en el ámbito de la pareja, pero que sí son expresión de sexismo, de manifestación de dominación y de relación desigual. Nada más, muchas gracias. Fantástico, fantástico. Fantástico. Esa que lo pillen. No, no, yo a partir de ahora que no será mía tuya. Bueno, creo que efectivamente el breve resumen es que Teresa es una crack. Además de un orgullo para el género femenino. O sea, yo de mayor quiero ser como tú, Teresa. Te queda poco. Madre mía. Que yo no soy tan mayor. Por edad sí, por otras cosas no. Y luego Sí. Y luego, por favor, introdúceme en tu club de fans.
¿Vale? Vale. Bueno, como vamos un cuarto de hora solamente de retraso, va a empezar la siguiente ponencia. Estoy segura que le haríamos un montón de preguntas, pero luego se pasarán las ponencias. Millones de gracias, Teresa. Y por favor, vuelve y vuelve pronto. Muchas gracias. Gracias.